El Tribunal del Santo Oficio en México. La viruela fue un gran apoyo para lograr la conquista de Tenochtitlán, donde la población era de aproximadamente 25 millones de personas, ya que a la llegada de los adelantados en 1517, la enfermedad fue traída por ellos y utilizada como un arma biológica, provocando de esta forma una pandemia a la que sobrevivieron poco más de 1,5 millones de habitantes. En 1519, a la llegada de Cortés a Cozumel, su avanzada llega a Yucatán, donde vencen a los mayas y entre las mujeres que le entregaron a Cortés se encontraba la Malinche, quien hablaba maya y náhuatl. Posteriormente se unen los tlaxcaltecas a Cortés con el objetivo de tomar Tenochtitlán. Sin embargo, el sitio a la ciudad sería de aproximadamente 3 años y una derrota sufrida por los españoles. Cortés utilizó entonces la viruela como arma biológica como ya se estilaba en algunas civilizaciones europeas y de Medio Oriente como la peste bubónica y la ya multicitada viruela. Estos hechos dan inicio a la etapa histórica conocida como la colonia, misma que comprende desde 1521 hasta 1821, 3 siglos en los que habría de darse la conquista, colonización e imposición del cristianismo en el continente americano, teniendo para ello al Tribunal del Santo Oficio y cuerpos de leyes como las 7 partidas, las leyes de Toro y la novísima recopilación. En el continente americano tenemos los primeros antecedentes de ejecución de tormentos, legitimados con las ordenanzas contra los blasfemos de 1520, mientras que para el 26 encontramos los primeros bautizos forzados por los dominicos, ya que los naturales americanos no aceptaban la imposición de un nuevo Dios. Este Tribunal del Santo Oficio vio la luz oficialmente en 1569 para el actual territorio mexicano y fieles a sus tecnologías de sometimiento psicológico, utilizaron la estrategia de formalizar al tribunal por medio del perdón que otorgarían a aquellos que se sintieran culpables de los delitos perseguidos por la Inquisición, ya que en un término comprendido entre 6 y 30 días, los arrepentidos debían presentarse y autodenunciarse, de lo contrario serían perseguidos y enjuiciados inquisitorialmente. Entre otros delitos perseguidos por el Tribunal del Santo Oficio están los actos contrarios a las buenas costumbres y a la moral cristiana, la blasfemia, la bigamia, concubinato, apostasía, luterismo, calvinismo y lectura de libros contrarios a la religión católica, además de castigar cualquier intento de desestabilización de las monarquías existentes. Este nuevo tribunal inquisitorial adaptó 10 cárceles en un solo edificio y dado el escaso espacio se construyó la Bastilla mexicana. Este tribunal inquisitorial tenía la consigna de proceder contra hombres y mujeres, importando poco si estaban vivos o muertos, presentes o ausentes, culpables, no importaba. Uno de los inquisidores más crueles, que fue Fray Vicente de Santa María, inició algo así de 130 procesos, de los cuales 13 de ellos fueron contra naturales, pero la historia solamente va a reconocer el nombre de Fray Juan de Zumárraga. Aquí es importante saber que este proceso inquisitorial, que fue establecido en México y Perú por una cédula real emitida por Felipe II, conocido también como el Príncipe Papelero, determinó también que otros procedimientos judiciales debían darse por escrito y por triplicado. Este sistema, que prevalece todavía en México hasta su obligación en 2008 y la total implantación del sistema acusatorio oral en el 2016, pues fue prácticamente el sistema en el cual se basó y se dejó una historia y se dejaron además los antecedentes respecto a esos procedimientos. Bueno, regresando al momento histórico inquisitorial, este procedimiento, como también lo establece el maestro Pallares, iniciaba con una denuncia con el denunciante que, bueno, podía ser anónimo y que inmediatamente después de hecha la denuncia se recluía al individuo en las cárceles de la institución. Había un alguacil mayor del Santo Oficio que tenía un cuerpo policíaco exclusivo y se procedía a la detención de la víctima. Inmediatamente después era dispuesto por el fiscal para que a través de un documento expresara si estaba a recaudo y que ninguna persona pudiera verlo, ni hablar con él, ni darle aviso de absolutamente nada. Es decir, estamos hablando de una incomunicación legitimada.
Para este caso, pues los acusados eran interrogados por el inquisidor y se les obligaba o se les castigaba para que aceptaran su culpabilidad. La acusación era probada, naturalmente, luego que el fiscal solicitaba el procedimiento llamado como cuestión de tormento o a cuestión de tormento. Esta cuestión de tormento normalmente concluía con una sentencia. Había casos en los que el delito no era grave, se tenía la posibilidad de reconciliación con el tribunal. En cambio, si el delito era de los pertenecientes al catálogo ya citado, pues la elección solamente se reducía a ser quemado vivo o muerto. Otra forma de iniciar procedimientos por medio de la difamación o el rumor en ocasiones era que los acusados eran privados de su libertad en una prisión secreta y luego expuestos al fuego purificador, para posteriormente obligar al acusado a que manifestara los cargos por los cuales había sido detenido. Pero lo que era de vital importancia era indicar que ningún detenido conocía estos cargos, ya que los inquisidores no se los comunicaban. Cuando el procedimiento establecía una audiencia para la defensa del acusado, el abogado defensor no conocía, uno, ni al acusado y dos, ni los delitos que se le imputaban. Tampoco se le permitía conocer la causa, por lo que el famoso derecho de defensa inquisitorial era simplemente una falacia y un eufemismo. Se aplicaba otro proceso también llamado consulta de fe. En este proceso, el que participaba era el inquisidor y un perito en teología. El objetivo era investigar y provocar las respuestas que ellos esperaban, y en caso de no obtenerlas, lo que se ordenaba era la inmediata tortura del atormentado. Por ejemplo, el maestro Primitivo Hernández nos dice que para el caso que mientras se sometiera a una persona y ésta perdiera la vida o sufriera daños que no le permitieran caminar por sus propios medios, el inquisidor señalaba que esas circunstancias no eran atribuibles a la Inquisición, sino al reo por no haber manifestado voluntariamente o confesado los hechos que se le imputaran o simplemente por no decir toda la verdad. Entonces, bueno, los cánones de la Iglesia Católica que estableció Gregorio VII en aquellos dictatus papae que ya hablamos, habían cumplido su objetivo. Afirmaban que la Iglesia jamás se equivoca, porque habiendo examinado al reo y ante la negativa de confesión de sus delitos y pecados, era trasladado para la ejecución que debía llevar a cabo el Estado por el procedimiento de relajación, el cual tenía como pena principal, o al menos la de mayor uso, a la hoguera. La propia Iglesia tenía por costumbre y buena moral invitar al público a presenciar las ejecuciones, otorgando incluso las indulgencias a dicha tribuna. Los castigos siempre debieron ir adaptándose dependiendo del lugar donde las penas fueran aplicadas. Por ejemplo, en el caso de los conquistados en el Nuevo Mundo, se les montaba en un burro y se les azotaba en las plazas públicas en caso de delitos no graves. Y es que este tipo de hechos se dan principalmente cuando la Iglesia percibe que su ideología se debilita y entonces, como respuesta al poder fragmentado, se recurre a la violencia para volver a inducir miedo o terror y restablecer de esa manera el control social, el control religioso, ese miedo difuso. Entonces, este fenómeno que se traduce finalmente en un hecho sociológico tiene la característica de percibirse no solamente como peligroso y desestabilizador, sino además como un medio de control social que obliga a mantener el control de un sujeto que está en desconocimiento y además en total desvalía. Hay otro punto aquí. La herejía también es un elemento o una arista vinculante entre la divinidad, el desconocimiento de un dogma, por ejemplo, que solamente conocen aquellos que lo imponen. Entonces la herejía cambia dependiendo de los intereses de aquel que la define. Cambia el contenido, cambia la conveniencia y obviamente ante este tipo de hechos como las herejías y sus definiciones, cambian los holocaustos humanos provocados por los sistemas religiosos totalitarios. Por ejemplo, el Tribunal del Santo Oficio estaba constituido por inquisidores juristas encargados de derecho civil, inquisidores teólogos, fiscales que imputaban a la parte acusadora, escribanos que se encargaban de redactar exactamente lo acontecido en los autos de fe como una especie de memoria procesal, el comisario, quien era un vigilante moral de la sociedad, y el alguacil,
cuya función era como juez acuo, es decir, de primera instancia, a quien le correspondía determinar el delito a judicializar. Los procesos de ejecución pública se llevaban a cabo por medio de los autos de fe, siendo estos actos sacramentales en los que sobre el cadalso se encontraba el escribano, el gran inquisidor, el verdugo, el coro eclesiástico y el torturado. Cada personaje tenía un papel sumamente importante para desarrollar. En primer lugar, el torturado debía ser puesto a disposición del gran inquisidor para pública retractación, y en caso de no acceder a ella, el torturado debía ser sometido a la sentencia que se ejecutaba por el verdugo. Siendo los autos de fe un acto eminentemente sacramental, requerían las formalidades de los servicios dictados por la Iglesia. Por ello es que al conducir al condenado a la hoguera, el condenado acostumbraba a gritar improperios, insultos contra la Iglesia y sus autoridades. Esta situación obligó a la Iglesia a colocarles un aparato de tortura consistente en un gancho que se hacía introducir debajo de la barbilla, perforando la lengua y el paladar, para que luego lo aseguraran por la cara del condenado y de esta forma impedir los insultos. El escribano tenía la tarea de registrar todo lo acontecido durante el auto de fe, que podía alargarse por horas. Finalmente, los condenados eran inhumados en la hoguera mientras el coro cantaba. La realidad del Tribunal del Santo Oficio en México es que no tuvo los niveles de crueldad de la Inquisición europea, un fenómeno claramente justificado por la intención de colonización americana y no de saneamiento como en el viejo continente. La Inquisición en México llegó a su fin en 1820, un año antes de la independencia de México.